buenas noches, gracias por estar con nosotros. Una semana más aquí en Voces de la Nación. Les agradecemos mucho su presencia a través de las redes sociales del Partido Acción Nacional y de Revista La Nación. Hoy hablaremos de un tema muy sentido para la sociedad. Hay una gran incertidumbre por lo que está pasando con la economía. Nosotros creemos que es la hora de rectificar el rumbo que lleva la economía, pero lo platicaremos con los expertos que afortunadamente hoy nos acompañan en esta tarde. Me acompaña la senadora Minerva Hernández, quien es vicecoordinadora de los temas económicos del grupo parlamentario en el Senado de la República. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presencia. Y diputado Carlos Valenzuela, también vicecoordinador de los temas económicos, ambos miembros de las comisiones de Haciendas, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, así es que están metidos en el ajo de lo que está pasando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también por invitarnos. No, hombre, gracias. Y tengo el honor también de darle la bienvenida a la maestra Marta Magallanes, que es asesora del Partido Acción Nacional en temas de economía y temas jurídicos. Le agradezco mucho. Y académica de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias, buenas noches. Y de inmediato, en la mañanera, la conferencia mañanera de ayer, el presidente de la República, a pesar de los datos que estaban saliendo, dijo que la economía va muy bien. Y esa es mi primera pregunta. ¿La economía va muy bien? Bueno, senadora, si quiere empezamos. Con mucho gusto, Felipe. Buenas noches al auditorio. Pues decirles que desde nuestra óptica la economía más bien muestra signos de recesión económica. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, si vemos las políticas públicas que se han implementado ahora han sido erráticas, de hecho no las hay. Vemos pues visos de desaceleración cuando vemos indicadores como la confianza en el consumo, como la producción de vehículos y su venta, como la confianza empresarial. Todo lleva entre 4 y 8 meses acumulados en decrecimiento. Sí. Y tenemos un franco riesgo también de que ante las decisiones erráticas respecto de Pemex, respecto del el aeropuerto de Texcoco, pues las calificadoras degraden aún más la calificación de Pemex y esto tenga su impacto también en la calificación del país, en Así es. La calificación soberana. Así. Primero las damas, maestra, dice el presidente, ¿vamos bien? Bueno, eso dice el presidente, pero las cifras, como dice él, yo traigo otras cifras. ¿Cuáles son sus cifras, maestra? El Producto Interno Bruto, ¿no? Importante es el Producto Interno Bruto, es el indicador que nos da o nos dice las señales de una recesión. Entonces, el primer trimestre del 2019 tuvimos desaceleración, que eso es lo correcto. Empezamos a decrecer. Pero la desaceleración empezó desde el último trimestre del 2018. Ya se veía que el crecimiento iba bajando. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de recesión ya es un término mayor. O sea, ya estamos hablando de algo que impacta a todo el mundo, al empleo, a la renta, a la producción. Y eso se ha visto en los últimos 6 meses que vamos para allá. Y de hecho, las calificadoras... De hecho, BOFA nos dijo, vamos a una recesión técnica. Así es, porque las predicciones es que el Producto Interno Bruto del segundo trimestre va a ser igual o peor que el primer trimestre, ¿no? Entonces eso nos va a dar una recesión, aunque lo queramos decir, aunque el presidente diga que no. ¿Vamos bien, diputado? El presidente de la República dice en sus mañaneras que vamos requete bien. Y la realidad es que vive en un mundo de ficción, en un mundo color de rosa, en un mundo donde se está privilegiando para tomar decisiones al militante de Morena, al militante de la matraca y de la bandera, más allá de al funcionario público con capacidad técnica, con experiencia en gobierno. Desde luego que no vamos bien y no necesitamos manejar muchas cifras para que la gente que nos está viendo en este momento o que nos va a leer posteriormente en la revista La Nación se dé cuenta de que vamos muy mal. Y comentaba aquí la maestra algo muy importante. En el último trimestre del año anterior se empieza a dar esta desaceleración. ¿Qué es lo que pasó en el último trimestre del año anterior? La cancelación del aeropuerto. Inicia la cancelación del aeropuerto con una serie de especulaciones
y que los mismos empresarios a nivel nacional e internacional pues empiezan a calificar a México distinto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, Felipe, compañeros que nos escuchan, que nos ven en este momento? Yo le hablo al empresario que ahorita en la quincena no le alcanzó para pagar la nómina. Le hablo a la persona que se dedica a las ventas y que desafortunadamente en estos últimos meses han venido para abajo las ventas. Yo le hablo al alcalde que me está escuchando, que sabe que este ha sido uno de los peores inicios de administración federal porque no hay obra, no hay recursos, se les ha castigado. Yo les pregunto a ustedes, la pregunta es para ustedes, ¿creen que realmente vamos requete bien en la economía como lo dice el presidente? Es una respuesta que tendrán que contestar ustedes en sus casas. Buenísimo. Empleo. Todos los indicadores también están diciendo, y eso pues le llega al ciudadano común. Así es, tan solo en el mes de junio se perdieron más de 14,000 empleos. Y si ves las cifras acumuladas que rondan los 300,000, pues es una cifra muy, muy baja respecto, por ejemplo, del año anterior. Entonces, ese es un indicador también de la desaceleración. Sí. ¿En qué ya lo comentaba un poquito el diputado Valenzuela, pero ¿en qué el ciudadano común, en qué va a empezar a sentir estos efectos negativos? Primeramente, me gustaría mencionar que existe un déficit de 89,000 empleos formales. Es decir, cada año en diciembre es normal que exista desempleo, digamos. Sí, se cae. Se cae, pero en junio ya se han recuperado esos desempleos. Desde el 2018 no teníamos un déficit laboral. Actualmente lo tenemos con 89,000 empleos. O sea, es una cifra mayor porque en el 2008 teníamos cerca de 66,000 el déficit. Entonces nos puede ser un indicador de que comparativo entre una crisis y otra, ¿no? O sea, es un dato que sí nos pone en alerta y decir, o sea, el empleo es un indicador fuerte de alarma. Una pregunta que la gente se hace es si en verdad le dejaron pues muy malas cosas o es una situación que se han cometido errores, fallas. ¿Cuál sería el punto de vista? Es el ejemplo como cuando uno compra un carro. Tú compras un carro y en el momento en el que lo compras es tuyo. Si a los 6 meses el carro está sucio, el carro no funciona, no tiene gasolina, tú no puedes culpar al que te lo vendió. Porque ya es responsabilidad tuya. Es lo mismo con un gobierno. El presidente sabía lo que se enfrentaba, el presidente sabía el gobierno que estaba tomando y durante muchas ocasiones dijo que Peña había hecho un buen trabajo, sobre todo cuando estaba este proceso de transición muy terso. Entonces, realmente que engaña a los que no lo conocen, ya sabían a lo que se enfrentan, no es lo mismo, dicen en mi pueblo, Felipe, que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Aquí el señor López Obrador toda la vida fue borracho y ahora le toca ser el cantinero y está viendo que no es lo mismo ser oposición y hablar desde la oposición que estar ejecutando las acciones desde el gobierno. Es muy difícil encontrar, digamos, en el catálogo de temas algo que haya sido positivo. O sea, lamentablemente, de verdad me duele a mí, como mexicano, ver todas estas cifras, ¿no? Producto Interno Bruto, empleo, industria, construcción, todo a la baja. O sea, es bien difícil encontrar algo que digas, esta parte se salva, ¿no? Todo a la baja. Y si a eso le agregas, Felipe, la pérdida de Estado de Derecho que estamos sufriendo, estamos perdiendo instituciones, la Constitución, digo, está visto que parece que poco le importa respetar, hay una serie de inconsistencias. Hay un error, lo demás son consecuencias, lo del aeropuerto, ¿no? Seguramente sí, lo has estado mencionando aquí, es un error que ha impactado, ¿no?, en todo. Y hay algo ahorita que tocas lo del aeropuerto, que hay mucha gente que nos está viendo que podrá decir, pues yo nunca he tomado un avión, yo no frecuento con regularidad el aeropuerto. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pero a ver, ¿y en qué me afecta? Pues les voy a decir algo bien sencillo, miren, usted a lo mejor no ha tomado un avión últimamente, pero tiene una tarjeta de crédito o una tarjeta de alguna tienda departamental, de las más sencillas a lo mejor. Esas tarjetas tienen algo que se llama, hasta abajo, casi nadie lo lee con letras chiquitas, que se llama costo anual total, el CAT. Si ustedes comparan un estado de cuenta de antes de la cancelación del aeropuerto, lo que les cobraban de intereses con el CAT, y si ustedes se van ahorita y checan las letras chiquitas,
donde viene el CAT que les están cobrando ahorita y van a darse cuenta que sí realmente les está impactando este tipo de acciones. ¿Por ¿Cómo qué? se movió el CAT? No, pues a ver, se ha disparado. Y sobre todo, mientras más, aquí afecta a los que menos tienen, porque mientras más económica es la tarjeta de crédito, mientras menos límite de crédito tiene, más impacto con los intereses. ¿Por qué impacta? Porque al haber una desconfianza internacional, porque este señor no se sabe si mañana se le va a ocurrir los Bocas, o se le va a ocurrir el Tren Maya, o se le va a ocurrir quitar las estancias infantiles, entonces al haber esa incertidumbre, pues las calificadoras nos empiezan a poner más intereses. Al dejar de confiar en nosotros dicen, oye, pues este es un moroso, le voy a cobrar más porque en una de esas no me paga. Eso es lo que está pasando con nuestro país. Y por eso es que realmente esto del aeropuerto, muchos dicen, oye, es que lo defienden porque son fifís. No es porque seamos fifís, es porque tenemos sentido común y sabemos que esto es Y que le va a un afectar a tema todo en el mundo. escala que le va a afectar a todo el mundo, no solo los que viajan en avión, y ya les está afectando. Yo los invito a que hagan el ejercicio de ir a revisar sus estados de cuenta y vean cuánto les está aumentando los intereses en el costo anual total. Por cierto, senadora, ¿quién presentó la iniciativa del CAT? Sí, bueno, De que se pudiera transparentar, ¿se acuerdan? así es, sí, porque Porque los bancos era no decían totalmente cuánto, una ¿no? caja negra. Era una caja ¿no? negra ahí. Me tocó participar en la legislatura 60-61, se discutió Y ahí esa- se discutió ese, por ese cierto, tema lo del CAT. por eso es que la gente ya puede saber. Entonces revisen su CAT, van a ver ahí el impacto, yo creo que también en su El Afore. Afore, También. eso es fundamental. Claro. ¿Qué pasó con las Afores? ¿O por qué? El Afore desde antes del mes de diciembre que ya se veía la cancelación porque al final de cuentas López Obrador empezaba a dar como temas de cómo va a manejar Sí, pues su ya finalmente gobierno. ya eran Entonces, gobierno, ya al final tenían de cuentas, mayoría. ya estaba generando esa Ya tomaban incertidumbre decisiones, ¿no? Sí. económica. Entonces las Afores, si nosotros observamos nuestros estados de cuenta desde que se ganó la elección, las Afores van para abajo. Y no son 10 pesos, o sea, si nosotros nos metemos y vemos cuántos nos afectaron nuestra Afore y hacemos ese estudio, nos vamos a dar cuenta que en realidad son 1,000, 2,000 pesos que al mes sí nos afecta, Claro, que nosotros impacta en la el economía. futuro, de por sí como millennials, Sí. ya no tenemos esa esperanza de una jubilación Claro. digna. Entonces, si al existir el Afore, lo poco que vamos a poder lograr obtener, nos va todavía a pegar estas malas decisiones por autoritarismo, porque es un gobierno de autoritarismo y se vio claro en la renuncia de Carlos Ursúa. De Carlos, un presidente que no ve ni escucha, ya no digamos a la oposición, sino a la A su realidad, propio ¿no? La equipo, realidad. así Y es. los datos oficiales, qué desesperante, ¿no? Sí, no, Que terrible. son cifras oficiales del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, De las de calificadoras. las calificadoras, del Instituto Mexicano del Seguro Social, son datos oficiales y ni así los toman en asumen. cuenta. Qué terrible, ¿no, senadora? Sí, no, es un despropósito. Es un despropósito que gobierne con su fantasía, con sus números y en su país, porque no es el país de los mexicanos, los datos que él maneja para tomar decisiones. Obviamente con la oposición ni hablar, ¿no? O sea, no hay relación. No escucha, no hay interacción. Bueno, acabamos de pasar el patético trance de la ley de austeridad, habiendo construido algo en la pluralidad mejor de lo que llegaba de Cámara de Diputados, pues simplemente por un berrinche vuelven a la propuesta original plagada de inconsistencias Errores, de jurídicos que de se afectación someterán de al derechos. control constitucional. Bueno, y a ver, Definitivamente. hablemos un poco sobre la renuncia del secretario de Hacienda, de Ursúa. Eso ya tiene varios días que pasó y hoy, miércoles, todavía hay muchos artículos de opinión en los periódicos, en los sitios de internet, que se habla todavía sobre el tema de la represión. Es una situación muy difícil, muy compleja, ¿no? No se han abordado las causas, las razones que el propio secretario dijo. Por cierto, ustedes mañana en el Pleno van a discutir la ratificación o no del nuevo secretario de Hacienda. Lo ratificarán los que estén de acuerdo con la política económica que está llevando el país. Acción Nacional, desde ahorita estamos ya avisando, Acción Nacional votará en contra, no porque estemos en contra del perfil técnico del doctor Herrera, pero sí estamos en contra de la política económica errática que está llevando el gobierno federal.
una política, como dicen, por más que pongamos una persona capaz, el doctor Ursúa es una persona brillantísima, que lamentablemente no tuvo eco. Una persona tan brillante con un equipo tan hueco como el que le pusieron de militantes, y a eso a donde me refiero, el militante de la bandera y de la matraca, pues lo que pasó es que lo terminaron acorralando, y que de hecho, y te quiero compartir, les quiero Adelante, compartir, muestra. sale precisamente el día lunes un artículo en Wall Street Journal donde dice México pierde un control contra la corrupción en Ursúa. O sea, ¿qué es lo que ven a nivel internacional? Que Carlos Ursúa renuncia, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo con tomas de decisiones que se estaban haciendo, y él era un control, sobre todo de manera sensata, para la toma de decisiones desacertadas que estaba tomando el presidente de la República. Habla este artículo también de María Anastasia O'Grady sobre un problema que ya se está viendo en México, y que la gente que nos ve en los distintos rincones del país lo sabrá, de un proceso de cubanización tanto de la economía como del sector médico, que eso si bien es otro tema, pero es algo muy importante que habla este artículo, de cómo esa formación de izquierda radical que tiene el presidente de la República y sus más allegados está haciendo que volteen a ver como modelo económico a repúblicas paupérrimas como Cuba o como Venezuela, y que lo que están haciendo es que ahorita, por ejemplo, lo hablaba en este artículo, que haya un proceso de cooperación donde están llegando doctores cubanos a las distintas partes del país, y que estos doctores cubanos, más allá de la labor que hagan en el tema médico, están haciendo labores en el tema político de organización económico, lo cual sería lamentable, porque si le vas a copiar a alguien, cópiale a Alemania, cópiale a Estados Unidos, cópiale a Canadá, pero no le copies a Cuba, donde los pobres hermanos cubanos no tienen ni para lavarse la ropa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, bueno, nosotros estamos manejando el hashtag hoy de hora de rectificar economía. Estamos a tiempo de rectificar. ¿Cuáles serían las 2 o 3 acciones inmediatas que se deben de tomar? Estamos a súper tiempo, creo que es el mejor momento ahora, después de que hay un gran consenso de todos los errores. Creo que debemos hacer un replanteamiento para una reingeniería de las finanzas públicas de esta nación. Y cuando hablamos de reingeniería, nos referimos a verla en su conjunto, en una integralidad: ingreso, gasto, deuda, patrimonio públicos. Impulsar un consejo fiscal. Hoy más que nunca es bien pertinente definir la existencia de un consejo fiscal que permita que voces de expertos pues también ayuden a que las autoridades hacendarias, a que el presidente de la República, el Ejecutivo en su conjunto, oriente mejor su brújula, entre otras cosas. Creo que hay, y bueno, desde luego, mantener desde el Banco de México la política monetaria y la inflación, Sí, con la decisión y la autonomía. firmeza y con la autonomía que se ha venido manejando. ¿Retomar el aeropuerto? Retomar, por supuesto, el aeropuerto y quitar de las mentes de muchos, y presupuestalmente hablando, todos esos proyectos carentes de sustento, de viabilidad, tanto ambiental, financiera, Sin padrones. etcétera. Sí, exacto. Caótico. Maestra. Sí, yo creo que lo más importante y a corto plazo se debe de incentivar la inversión, porque solamente así podemos reactivar la economía. Sin ella, pues no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y el problema es que Pero para ello necesitamos buena certidumbre, lo Estado cual de no nos Derecho, ha ¿no? dado. Estado de Derecho. yo les comentaba cómo en algunos países, pues inclusive la cancelación del Metrobús en Durango, ¿se acuerdan? Sí, En a mano ambulancia, levantada. en 30 segundos. Sí. Ah, sí. Eso llamó la atención del mundo también. A veces no lo vemos, pero hubo preocupación. Dije, ¿qué está pasando en México? ¿Cómo están decidiendo las cosas? Sin Estado de Derecho se puede tener inversiones. No, inviable. Hoy está paralizada por eso. Así es. Urge que exista un secretario de Hacienda con pantalones y que diga: no voy a renunciar, me voy a subir al carro y las decisiones también las tomo aquí. Porque por algo son técnicos, conocen el tema. Lamentablemente el secretario de Hacienda que llega, no, la visión que da hacia el mundo dice: yo voy a hacer todo sí, a lo que diga el presidente.
porque esa es la visión que vamos a dar hacia el exterior. Puros floreros, ¿no, diputado? De verdad, yo estoy muy apenado por lo que está pasando, muy preocupado, porque está rodeado de gente así, y además de buen nivel. O sea, yo lo he comentado acá, la ministra Olga Sánchez Cordero es una jurista reconocida que sabe de leyes, que es ministra de la Corte y no es capaz de decirle al presidente, oye, presidente, esto Apégate no. a la legalidad. Esto no. La Constitución. Alfonso Romo, ahora que ya salió embarrado también ahí, pero es un hombre que tiene una independencia como empresario, no es capaz de ver esto. O sea, si el presidente no lo ve, ellos son sus consejeros. Y ahora el secretario de Hacienda igual ya dijo que coincide plenamente con todo lo que plantea el presidente, cuando él mismo había dicho que Dos Bocas no era viable, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y a ver, y retomando el tema, donde dicen, es hora todavía, o estamos a tiempo todavía de rectificar. Desde luego que estamos a tiempo, pero ya no es chamba solo de los diputados y de los senadores. Ya ni siquiera es trabajo de los partidos. Si queremos rectificar ante un gobierno sordo, pues tiene que entrar ahí la sociedad, Así es. tienen que entrar los empresarios, tiene que entrar la gente que en su momento votó por Morena, pero que ahora está arrepentidísimo de haberlo hecho. Y platicabas precisamente de lo del subsecretario. Perdóname, por cierto, hoy en la encuesta de Reforma ya es 40% de la gente que está Cansada. abiertamente en contra, ¿no? Sí. Claro, y comentaban ayer lo de que tuvimos la comparecencia del doctor Herrera. Preguntábamos precisamente eso, o sea, él daba ideas que a nosotros nos dejaron hasta cierto punto convencidos de que era un buen elemento. O sea, hasta los compañeros del PT y los más radicales lo cuestionaron, porque decían que parecía muy fifí. Él, dentro de su formación, es un egresado de la UAM, Iztapalapa, pero también estudió en la maestría en la Universidad de Nueva York. Es una persona preparada, pero que lamentablemente lo que vemos es que más allá de que tenga una capacidad probada, pues realmente pues no va a poder hacer que el presidente lo escuche. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Si estamos viendo que la gente capaz, como estabas mencionando, pues no lo está escuchando el presidente, pues tenemos que hacer que escuchen a la sociedad organizada. Ayer decía algo muy interesante el doctor Herrera en la comparecencia. El gobierno invierte 1 peso por cada 7 pesos que invierte la iniciativa privada. La iniciativa privada es la que tiene el sartén por el mango. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hay incentivos, ¿no? No hay incentivos porque en su momento, tal vez por el cambio que se estaba viendo, pues la iniciativa privada, pues recordemos el comercial que le sacaron al presidente aplaudiéndole, pues había como que un guiño que le dio el Consejo Coordinador Empresarial, que le dio nuestros compañeros de la iniciativa privada, pero ahorita yo les diría, ya pasó el margen de maniobra, ya el beneficio de la duda, ya no estamos, nuestro país no está para dar beneficio de duda, nuestro país está para certeza, y es aquí donde les hablamos a ustedes, al sector empresarial, a la iniciativa privada, tenemos que organizarnos y tenemos que ser una oposición real, una oposición que realmente reivindique el rumbo que está tomando el país en materia económica. ¿Para qué? Para que gente como el doctor Herrera, al frente de la Secretaría de Hacienda, pueda tener tal vez un respaldo con el contrapeso del sector empresarial, porque del otro lado, pues va a tener gente que a la hora de que él trate de tomar una decisión acertada, como en su momento el tema de Dos Bocas, que trató de calmar a los mercados, pues va a haber gente que le va a hablar al oído al presidente, o el mismo presidente va a desmentirlo públicamente, como pasó hace algunos meses. Sí, totalmente. Estamos ya prácticamente llegando al final, vámonos a hacer algunas conclusiones. Si quieren, ustedes empiezan y yo al final hago un breve comentario. Senadora. Con mucho gusto, Felipe. Bueno, definitivamente considero que debemos enderezar el rumbo económico de nuestro país y que van de la mano, mira, la economía con la seguridad. Con la violencia. Con la violencia. Estamos en medio de un círculo vicioso que debemos transformar con acciones concretas. Hay suficientes iniciativas presentadas, no solo por el PAN, que tenemos muchas, sino por el bloque opositor,
que son muy valiosas y hay que rescatarlas. Nuestra tarea en este momento es legislativa. Desde esa trinchera, todo nuestro mejor esfuerzo para incidir en que la economía mejore. Y un exhorto al presidente de que escuche, que sea sensato. Y ustedes en el Senado, senadora, es muy importante pues seguir cuidando al país, ¿no? Desde el Definitivamente, Senado. O sea, de eso ahí- que no quepa duda Sí, sí. a ningún ciudadano. Estamos viendo como nos estamos convirtiendo como la última frontera para la defensa del interés De del los país ciudadanos. y de los Así ciudadanos. es, Así así es. es. Bien. Bueno, Maestra, pues yo aprovecho la su ocasión conclusión. para comentar que en estos momentos es importante la oposición y que ustedes pues hagan ruido, hay que hacer ruido porque a veces o sea, sí hay mucho trabajo y todo, pero hay que hacer más ruido, que nos escuche el presidente, aunque no nos quiera oír, pero que nos escuche, porque eso es lo importante, hacer ruido en la sociedad, porque la sociedad es la que va a impactar. En la tribuna y en los tribunales. Así es, También. hay que hacer ruido en todos lados, Sí, desde sí. la representación en todos lados y principalmente pues en las legislaturas, donde se hace contrapeso. Y es vocación de la oposición ser una voz crítica, ¿no? Así Esa es esa nuestro una vocación, trabajo. es parte del trabajo. O sea, sí, Crítica y propositiva. siempre porque ha aquí sido estamos- Así es. propuesta. El problema es que yo en estos 7 meses es bien difícil encontrar algo donde diga, no, aquí vamos a acompañar. De verdad, qué increíble. No, además nos están limitando con mucho la libertad de expresión. Así comenzamos la legislatura. Sí, y se ve marcado mucho el cambio en la Constitución, como es anti-inconstitucional, sin embargo, pues como tiene mayoría la cambiamos y ya. Aplican su O sea, mayoría. Su conclusión, diputado, que mañana listo para votar. Listo, para Para demostrar votar en que, contra. sí, Para votar en para contra. demostrar y mandar también un mensaje a la ciudadanía que hay Es una ese ruido verdadera que tú dices, ¿no? oposición. Así es. De hacer estos planteamientos, que la sociedad escuche el planteamiento. O sea, decir, Así es. no per se ir en contra de un secretario que es importante para el país, sino dar un mensaje de que la economía va mal, ¿no? Claro, Ese es el a ver, aquí hay pecados de acción y pecados de omisión. Sí. El ser comparsas y decir a todo que sí a un gobierno que ha demostrado que en política económica está perdido, sería tener un pecado de omisión. O sea, a lo mejor nosotros no estamos tomando malas decisiones, pero nos estamos quedando callados. Y en una dictadura, el silencio también es cómplice. Nosotros en Acción Nacional no nos podemos quedar callados. Tenemos que hacer, aunque somos pocos, que se escuche nuestra voz como una oposición firme. Y para cerrar, yo les quisiera hablar a los militantes o a las personas que votaron por Morena, donde ahorita Morena es gobierno del estado, gobierno federal, municipio. En mi estado, en Veracruz, hago referencia a Coatzacoalcos, a Jalapa, Minatitlán, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, está la alcaldía Cuauhtémoc, Iztapalapa, donde todo es Morena, ¿eh? O sea, ustedes hace un año votaron todo por Morena. Tienen presidente de la República, tienen gobernador, diputado, alcalde, todo. Yo les hablo a ustedes y les pregunto, desde que está gobernando Morena, ¿ya les va mejor a ustedes? ¿Ya hay más recurso en la familia? ¿Ya hay más empleo? En la Ciudad de México, en Coatzacoalcos, que votaron por Morena, ¿hay mejores niveles de seguridad? ¿Se sienten más tranquilos? ¿Se sienten más seguros? ¿Se sienten mejor después de que votaron por Morena? Es una pregunta que se la tienen que responder ustedes en su casa. Que por cierto salió hoy el informe del INEGI y las ciudades más violentas son las que gobierna Morena, ¿eh? O sea, realmente en Veracruz, en Chiapas, en los lugares, en Tabasco, donde ganaron así de calle, son hoy las que tienen mayores problemas de inseguridad, de acuerdo con la encuesta presentada por el INEGI. Y yo, bueno, pues les agradezco mucho habernos acompañado. Mi comentario final es, qué paradoja tener un presidente que llegó con un amplio respaldo popular, no podemos negarlo, es un amplio respaldo del pueblo, pero con ese respaldo, en lugar de llevarnos a cosas mejores, ese liderazgo nos vaya llevando a cosas peores. Ese es el drama de lo que estamos ahora. Sí. Y simplemente los números hablan, o sea, y además, por último, comentar que pocos pensaban que lo iba a hacer peor que Peña Nieto, pero los números hablan. Peña Nieto le entregó un 2% del Producto Interno Bruto del crecimiento, y ahora
¿cuánto va a entregar a final de año? O sea, es una lástima que ese tipo de... Por eso va a ser muy importante que la gente en sus manos tome, como decíamos aquí, tome ese cambio en sus manos en el 21 para quitarle mayoría en el Congreso a Morena y que desde ahí se empiecen a corregir las cosas, ¿no? Porque es increíble que vayamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Pero bueno, de esto seguiremos hablando. Yo creo que ya es hora de rectificar la economía. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí en Voces de la Nación y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.